La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Y te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. El que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos guía, el que abre los caminos. Bendito es tu nombre, Señor. Crea. Crea en el poder de Dios. Tome asiento, por favor. Crea en la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que su Espíritu quiere hacer. Crea en la palabra de Dios, la que se derrama cada día. Crea en el efecto del poder y de la palabra de Dios. Dios trae cumplimiento, Dios trae descanso. Dios trae descanso para su vida. La palabra de Dios dice que Él da descanso al alma que está angustiada, al alma que está cargada. Hoy es un día especial, tenemos primer domingo del mes, tenemos la dedicación y el servicio de comunión o Santa Cena. Crea lo que Dios va a hacer. Crea. Crea, porque aunque haya situaciones alrededor que le estén mostrando lo contrario, aunque haya palabras, aunque haya acusaciones, aunque haya dudas, aunque tenga temor, si usted tiene temor haciéndole caso a las cosas que pasan a su alrededor, lo único que consigue con eso es, al creer, darle lugar para que eso suceda. Pero la palabra de Dios dice que yo no tengo que tener temor de lo que pueda suceder. Me parece que no me cree. Dice, no tengo que tener temor de lo que me pueda pasar. No tengo que tener temor de lo que me pueda pasar. No es un invento mío. Eso dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo temeré lo que pueda hacer el hombre? Ahí se lo dije ya bíblico, ya le suena más conocido. ¿Cómo temeré? No he de temer, lo que pueda hacer el hombre. No tiene que tener temor de las cosas que pasen a su alrededor. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos donde la gente cada vez tiene menor intención o menor acercamiento a Dios y su palabra, y al mismo tiempo cada vez tienen más necesidad de Dios. Vivimos tiempos donde la fe está desapareciendo, donde aún los que debemos tener fe, también nos cuesta tener fe, porque la fe es un ejercicio espiritual y que depende solamente de nuestro sentir interior y que no debería dejarse contaminar, no debería dejarse opacar por lo que nuestros ojos nos muestran. Pero nuestros ojos están delante que nuestro espíritu. Cuando usted anda en su vida diaria, los ojos van por delante. Usted ve las cosas que pasan alrededor. Entonces, cuando ve, eso que ve le impide creer lo que Dios quiere hacer. Recuerdo siempre durante muchos años, o me vino a la mente ahora, hace mucho no lo decía, pero durante muchos años mi esposa tenía pegado un cartelito en la heladera que decía, los ojos son el impedimento de la fe. Muchos años estuvo eso escrito. Cada vez que uno abría ahí, se leía esa frase: los ojos son el impedimento de la fe. ¿Por qué? Porque sus ojos les muestran una realidad. Y nuestra mente alcanza a la realidad física. No tenemos una mente que esté en contacto con el mundo espiritual. Debemos forzarnos para tener contacto con el mundo espiritual. Entonces nos dejamos llevar por lo que vemos. No tiene que hacer caso a lo que ve. Tiene que hacer caso a lo que sabe de Dios. ¿Sabe dónde encuentra eso? No es simplemente un libro de historias, no es simplemente un libro de guerras, no es simplemente la tradición cristiana, no cuenta solamente lo que Jesús hizo el día que nació, no cuenta solamente el origen del pueblo de Israel. Recuerdo cuando estaba en la escuela, segundo año del secundario, época militar, época de dictadura militar. Después entendí con los años, con muchos años después, no me daba cuenta en ese momento. Tenía un profesor de historia y también de formación cívica, una materia que ya no existe más y que sería muy buena que vuelva a existir, que a nosotros nos daría un propósito y un sentido. Entender, por ejemplo, una de las premisas de esa materia, formación cívica, decía: la familia es la célula de la sociedad, la célula básica que forma la sociedad. Cuando se rompe la célula, se rompe la sociedad. Y así estamos hoy. El plan del enemigo es destruir la familia, y al destruir la familia lo que consigue es destruir la sociedad. Así estamos hoy. Pero este hombre también, profesor de historia, siempre hacía comentarios extraños.
Y entre esos comentarios extraños siempre decía, por ejemplo, ¿en qué libro se encuentra la historia de la nación de Israel? Y uno no sabía hasta que lo aprendió de boca de él. La Biblia cuenta la historia de la nación de Israel, porque en serio, el libro de historia de Israel es la Biblia. Ahí está todo, la historia de su origen, de la formación, las guerras, los reyes, como si estoy agarrara para la escuela un libro de historia argentina. Bueno, la historia de Israel es la Biblia. Y yo no entendía por qué siempre insistía con esas cosas y muchos otros conceptos que este hombre soltaba. Después comprendí, sin saberlo de primera mano porque ya falleció, pero muchos años después me di cuenta que este hombre seguro, pienso hoy, sería cristiano, solo que en esa época también la iglesia cristiana estaba perseguida y si un profesor en clase de una escuela pública daba algún tipo de lineamiento, bajada de línea religiosa, lo iban a echar de la escuela, entonces no podía hacerlo tampoco. Pero ahí aprendimos eso, la Biblia es la historia de Israel, pero no solamente eso. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que le da dirección a su vida. La Biblia es la que le afirma las promesas. Es la que le hace entender. Por ejemplo, mire, le voy a regalar, no tiene nada que ver con lo que voy a leer hoy, pero le voy a regalar un texto. Muchos lo conocerán, pero se lo voy a leer. Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Lo está leyendo? Yo se lo leo, ¿Con qué empieza? ¿Qué dos palabritas dice? No tema. ¿Vio que le dije hoy no tema? ¿Qué segundas tres palabritas dice? 4. Porque yo estoy contigo. Si usted es un hombre, una mujer, usted es una persona que cree en Dios. ¿Cree en Dios? ¿Pero cree en Dios de posta o cree en Dios como...? Creo en Dios. O sea, a ver. Bien, Matías. Cree y le cree Isaías capítulo 41, versículo 10. 41, 10. Cree a Dios y como dice Matías, ¿le cree a Dios? ¿Cree en Dios como creían los griegos? Que creían en el Dios, el creador del universo, pero que estaba en su mundo y no tenía relación con los hombres y no le importaba la vida de la gente. ¿Cree así en Dios? ¿Cree que Dios está interesado en lo que nos pasa? Eso es lo que cambia. ¿Cree que a Dios le importan nuestros problemas? Eso es lo que cambia. Porque, ahora le voy a leer ese versículo, porque Jesús se lo dijo a los griegos para que cambien su manera de pensar. Si yo creo, si usted cree, con solamente estas primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con estas primeras 6 palabras, nada más, tendría que cerrar la Biblia y no preocuparse por otra cosa. No temas, porque yo estoy con vos. Cuando yo leo eso, y al mismo tiempo, como dije anoche, leí que aumentó la nafta, que aumentó el boleto, que aumentó la luz, que aumentó el gas, que aumenta el agua, no sé si aumentó, pero pongámosle total ya que estamos, que aumenta prepago, no tengo, pero bueno, también aumenta, que aumenta los peajes de la autopista, viajo de vez en cuando, entonces no me afecta mucho, pero aumenta. ¿Qué otra cosa aumentó? ¿Alguien sabe algo que aumentó? ¿Ahora esta semana? ¿No? ¿Nada? Cuando yo leo todo eso, tengo que elegir si le hago caso al temor por el aumento o le hago caso al que está conmigo. ¿A usted qué le parece? ¿Quién es más grande? ¿El que puso el aumento o el que está conmigo? Entonces no tiene que temer. Entonces no tiene que pensar que le va a ir mal. Entonces no tiene que darle lugar al mentiroso que viene a hablarle cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando va a comprar, cuando va al mercado, cuando anda por la calle, cuando conversa con alguien, cuando lee el diario, cuando mira el noticiero. Al mentiroso que lo asusta todo el día, haciéndole creer que a usted le va a ir mal. Juan capítulo 1. Ahí te digo hasta dónde vamos a leer, desde el versículo 1, y te digo hasta dónde. Va a ser un poco largo, pero bueno. Vamos a saltar, si te digo lo que saltamos.
Juan capítulo 1, versículo 1. Hablándole el evangelista Juan, en palabra de Jesús, a estos griegos que pensaban en un Dios distante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Deténgase en eso, preste la atención un cachito, versículo 5, ¿no? Sí. Preste la atención un minuto. Lo dice el Señor como si fuéramos medio tontos, no nos damos cuenta. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué resplandece? ¿La tiniebla o la luz? ¿Qué es lo que, si usted entra a un lugar oscuro, se le cortó la luz anoche, y usted prende un fósforo, el celular o una linterna? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que se nota por sobre todo? ¿La oscuridad o la luz? ¿Puede la oscuridad tapar a la luz? Si usted... No existe, ¿no? Pero si usted prende una oscuridad, ¿apaga la luz? ¿Eso apaga la luz? Entonces, entender que así como la luz resplandece en medio de las tinieblas, y agrega Jesús, agrega Juan, y las tinieblas no prevalecen contra la luz, del mismo modo, las mentiras, los temores, las acusaciones, no prevalecen contra la verdad de Cristo. Cuando usted sabe que Dios tiene una palabra de vida, cuando usted sabe que Dios le dio vida y paz, cuando usted sabe que Dios le da una promesa, si usted cree en Dios y en el poder de Dios, le vuelvo a preguntar, mire qué pesado que estoy hoy. ¿Cree en Dios? Pero tiene que, o sea, a cabeza terco tiene que ser la cosa. Creer en Dios significa que a usted se le esté cayendo todo delante y le siga creyendo en Él. Que se le esté hundiendo el barco y usted siga creyendo en Él. ¿Te cree a ese nivel? Porque yo a lo largo de mis años conocí mucha gente que creía mucho en Dios. Como digo, cuando digo ese chiste, para ese chiste malo, todos son machos hasta que la cucaracha vuela. Todos creían mucho en Dios. Y cuando llegaba el primer conflicto, la respuesta a la palabra ¿y dónde está Dios? Eso nos pasa. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios se alejó? Dios se olvidó de mí. Dios no me tiene en cuenta. Es lo primero que decimos ante el momento del conflicto. Fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca con Jesús y de golpe se desató una tormenta. Se pusieron locos. Se desesperaron. Le gritaron a él que estaba durmiendo como Pancho. Le dijeron, Señor, Señor, ¿no te importa que nos ahogamos? Y Jesús vio cuando uno se despierta que está medio, que no entiende nada. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Les dijo Jesús. Hombres de poca fe. No creían. ¿Qué hizo Jesús inmediatamente? No voy a buscar el texto, pero ¿qué hizo Jesús en el momento, luego de haberlos retado por eso? ¿Sabe lo que hizo? Se despierta, medio que se despabila, se saca la lagaña de los ojos, los mira, le dice, manga de incrédulos, hombres de poca fe, ¿no ve que estaba soñando que me estaba comiendo un chivito y ustedes me vienen a quitar del sueño? Mira la tormenta y le ordena que se calle y que se detenga. Se lo resumo en esta manera. Si al retarlos y decirles, hombres de poca fe, se da vuelta y él le ordena al mar que se detenga y a la tormenta, ¿sabe qué es lo que tendría que haber hecho ellos? No despertarlo y ordenarle a la tormenta que se detenga. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole. En vez de despertarme, hubieran tenido fe, se hubieran levantado y decirle al viento y al mar que se aquieten. ¿Usted es capaz de hacerlo? Mire qué pesado está pastor hoy. ¿Cree en Dios? Muchas veces tenemos la tendencia a pensar, porque nos han vendido en algún momento un evangelio distorsionado. Tenemos la tendencia a pensar que si algo está mal, si algo empieza a salir mal, entonces eso significa que no estoy en orden con Dios, no estoy de acuerdo con Dios, Dios se olvidó de mí o estoy en pecado.
Y ninguna de esas cosas es correcta, aunque cualquiera de esas cosas puede ser cierta. A usted le puede pasar un problema por estar desordenado, usted puede tener un problema por estar en pecado, usted puede tener un problema por alejarse de Dios, pero cuando tenga un problema no quiere decir que todo lo otro sea así. Usted puede pasar las cosas simplemente, ¿sabe por qué? Por dos razones. Uno, es una persona. ¿Son personas acá o hay algún robot? Avise si hay algún robot por las dudas. Segundo, vive en el mundo. ¿O vive en la luna? Bueno, yo conozco unos cuantos que viven en la luna. Por estar viviendo en el mundo como personas normales es que tenemos aflicciones y tenemos conflictos. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y agrega, ¿conoce el versículo? ¿Lo conoce? ¿Cómo sigue? A ver. Confíen, crean, yo he vencido. El problema no es el conflicto, el problema no es la aflicción, el problema no es la crisis, el problema es cuando yo no creo. Solamente eso es el problema, cuando yo no creo. Siguiendo con esta idea, y luego volvemos a Isaías. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saltamos al versículo 10. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, otra vez, la misma idea, el mismo principio, creer en Él. Le voy a explicar algo antes de seguir. Para el concepto de literatura hebrea, para la filosofía judía, esa frase decir creer en su nombre, significa creer en la persona. ¿Por qué? Porque para su cultura, el nombre no es algo que simplemente te hace ser conocido, te señala, sino que el nombre identifica a la persona. Por eso cuando ellos ponían un nombre a alguien, le ponían un nombre que era profético, que tenía que ver con algo que o había pasado en su nacimiento o algo con lo que estaban declarando para que pase. El nombre determinaba el destino profético de la persona. Entonces decir, en nuestro idioma no es normal decir a los que creer en el nombre. ¿Usted cómo hace para creer en el nombre de alguien? Si yo le digo, me llamo Antonio, y usted dice, bueno, listo, ¿cómo cree en mi nombre? Y te llama Antonio. Yo no me llamo Antonio. ¿Cómo se cree? No podemos creer en un nombre. Esto es una cuestión de cultura hebrea, de cultura judía. Creer en el nombre significa creer en Él y en lo que Él es capaz de hacer. Cuando Jesús fue anunciado para su nacimiento, cuando el ángel le anunció a María que iba a nacer, le dijo, y se llamarás y tendrá su nombre Jesús, ¿por qué? Salvará al mundo de sus pecados. Entonces, su nombre significa Salvador, salvación. Entonces, ahora, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es el Salvador, a los que creen en Él, a ellos es a quienes les ha dado, como dice el texto, la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Sigo porque faltan 2 o 3 versículos más de este capítulo. Los cuales, nosotros, hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesús, antes de nacer, el verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne. Y acá estoy al punto que quería llegar. Como Jesús, como Dios le habla a estos griegos que pensaban que Dios estaba lejos y distante, le dice, pero este Dios no es un Dios distante. Aquel verbo fue hecho carne. Y dice, y caminó entre nosotros. Jesús camina en medio de su pueblo. Dios está cercano a nosotros. Dios no es un Dios distante. ¿Por qué nos diferenciamos de la doctrina católica? ¿Por qué a veces tenemos hasta algunos roces con conflictos que explican la doctrina católica? Porque ellos pretenden siempre querer poner un intermediario y para acercarnos a Dios necesitamos previamente hablar con Juan, con Pepe, con Toto, con María.
algo que va en contra de la palabra de Dios. Tenemos, dice la Biblia, el libro de Hebreos, tenemos acceso directo a su presencia. Se rompió el velo, tenemos entrada al trono. Escúcheme, entrada al trono significa que usted abre la puerta y va al trono del rey. A ese nivel está hablando. Tenemos entrada al trono para pedirle a Dios lo que usted necesite. No necesitamos intermediarios, no necesitamos de sacerdotes, no necesitamos de imágenes, no necesitamos de santos, no necesitamos de la Virgen María. Tampoco necesitan, porque algunos somos evangélicos católicos, tampoco necesitamos, pastor, ore por mí, porque usted está más cerca. Eso es cuento. Él camina, Él está entre nosotros, Él está con nosotros, Él habita en medio nuestro. Isaías 41:10 otra vez, por favor. Y después nos vamos a Primera de Pedro. 41:10. Las primeras palabras que leeré al principio. No tema. ¿A qué le tiene miedo hoy? No tema. Lo dije el domingo pasado, se lo repito hoy, hablando de la condición social y de estos aumentos. Volvía yo de esos días, esos 6 días que me tomé de vacaciones, volvía de la costa y me enteré cuando volvía que había aumentado la nafta. Y la primera reacción es, ¿otra vez? ¿Hasta dónde va a llegar? Cuando estoy llegando a mi casa, antes de llegar a mi casa, digamos, encuentro primero la estación de servicio en la que suelo cargar, o sea, en el camino de vuelta, y veo el precio. Cuando estoy llegando de vuelta, veo el precio y dije, ¿cómo puede ser 26 mangos la nafta? Estamos todos locos acá. Que encima esas cosas raras de nuestro país, ¿no? Anteanoche estuve en zona oeste, en Moreno, y allá estaba 24. ¿Y por qué está 24 mangos y acá está 26? Bueno. Pero lo que voy es no a discutir sobre el precio de la nafta, sino a un concepto muy sencillo. Después que se me pasó la bronca del aumento de la nafta, dije, 5% aumentó el valor de la nafta en esta semana. Eso quiere decir que voy a gastar 5% más de lo que gasto habitualmente. Eso quiere decir que por semana voy a gastar 30 pesos más. ¿Sabe cuánto sale un alfajor? ¿Cuánto le sale una coca? No tiene nada que ver con nosotros, espero, supongo, me parece, creo. ¿Cuánto sale un atado de cigarrillo? ¿Cuánto vale? ¿80 mangos? Mirá cómo me libró Dios, yo fumaba 2 atados por día. Hace casi 30 años atrás, ¿no? O sea que estaría gastando 150, 160 pesos por día y ahí hacer... Entonces, gastar 30 pesos más de combustible por semana, ¿va a afectar mi economía? ¿Entiende el concepto? No le estoy hablando ni de economía ni de política, estoy hablando de creer en Dios. Que lo que hacen los demás son todo el tiempo estar tirando bombas, petardos de temor. Todo el tiempo el enemigo, no estoy hablando ni de políticos, ni sindicalistas, ni periodistas. Hablo del que está por encima y que dirige sus pensamientos. El que la Biblia dice que es el padre de mentira. El que la Biblia dice que es el acusador. Todo el tiempo el enemigo está tirando contra el pueblo de Dios espadas, dardos de temor, dardos de acusación, para que usted le entre el miedo. Y cuando le entra el miedo, desapareció la fe. Y lo que usted temía empieza a pasar. Terminamos con esto primero. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. No desmayes. No te agarren. ¿Por qué no tengo que desmayar? Esta parte me encanta, este texto. ¿Lo lee ahí o se lo leo yo? ¿Por qué? Porque yo soy... Parece teléfono descompuesto. Porque yo soy tú. ¿Qué? A ver, vamos otra vez. No desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿qué? ¿Entendió lo que dijo?
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. No que te da fuerza, que te esfuerza. ¿Es capaz de darse cuenta de la diferencia? Yo soy el Dios que te pone la situación adelante para que te esfuerces. Yo soy el Dios que te provoca para sacar lo mejor de vos. Escúcheme, gracias a todos los conflictos que yo he vivido, y de los cuales no reniego de ninguno, y que no querría volver a vivirlos, pero todos los pasados les doy gracias por todo eso. Gracias a esos conflictos, yo puedo hoy saber que Dios es fiel, que sigue siendo fiel y yo sigo sin entenderlo. Gracias a eso puedo saber que Dios me sostiene en todo momento. Gracias a eso puedo saber que Dios nunca soltó su mano. Nunca soltó su mano. Y en medio de esos momentos, uno nunca sabe qué cosa es capaz de hacer hasta que no se ve delante de la situación. Uno nunca sabe hasta dónde te da el cuerpo, el físico, la mente, hasta que no estés delante de la situación. A veces uno piensa que es imposible, pero cuando estás delante del problema, te das cuenta que es posible. ¿Nunca vieron o escucharon notas sobre situaciones, crisis, de momentos graves, sobre una madre que se le volcó el auto y que quedó el hijo encerrado dentro del auto y no se sabe cómo ni por qué que la mujer levantó el auto? No es ciencia ficción, son casos reales que yo le estoy hablando. ¿Cómo hizo? Uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que se tiene que enfrentar a la situación y hacerlo. Esa es la manera en que Dios nos esfuerza. Él nos pone delante de situaciones para que en esas situaciones saquemos todo lo que Él nos dio y podamos resolverlas. Pero lo que el enemigo quiere hacernos es, cuando estamos delante de situaciones difíciles, nos quiere tirar hacia atrás. ¿Para qué? Para que abandone. Para que yo diga, no puedo. Para que yo diga, no tengo fuerza. Y para que diga, se encargue otro. Es más fácil abandonar que esforzarse para continuar. Es más fácil romper que buscar la manera de arreglar. Y en esta época, ese es el propósito del enemigo. Como le dije al principio, romper la célula básica de la sociedad. Lo que sostiene la sociedad, que es la familia. Pero usted no tiene que temer, tiene que confiar. Confíe en el Dios que le esfuerza y que termina diciendo, siempre. A ver, ¿qué es lo que no entra en el siempre? A ver, ¿qué momento no entra en siempre? Siempre menos, siempre excepto. ¿Qué no entra en siempre? Siempre te ayudaré. Siempre. ¿Queda algo fuera de siempre? Me encanta eso. Me encantan esas palabras determinantes de Dios. Todo, nada, siempre, nunca. No te da opción a otra cosa. No te da opción a decir, bueno, puede ser, más o menos. No, es... ¿Me andan burlando? Es siempre. Siempre te ayudaré. Siempre, segunda vez, te sustentaré. Quiere decir que te sostiene. Y sostenerte no se refiere solamente a agarrarte, sino que darte los medios para continuar. Eso es sustentar. Lo completa el sostener en dos maneras. Sostener físicamente y sostener a través de medios. Siempre te sustentaré. Y dice de qué manera: con la diestra, con la derecha de mi justicia. O sea, Dios hace justicia de la situación injusta en que vos estés o estás viviendo. Primera de Pedro, capítulo 1, y ya vamos a ir yendo a la Santa Cena. Versículo, no tengo luz acá. Versículo 3, para darle el formato al párrafo y vamos hacia el final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso es tan importante que usted crea. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Punto, paréntesis, pausa. Hace un comentario en el medio el apóstol Pedro y acá es donde yo quiero ir. En lo cual ustedes se alegran en esa esperanza. En la esperanza de la salvación que va a ser manifestada en el último tiempo. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, y me gusta esta expresión también, por un poco de tiempo, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Sabe qué determina el poco de tiempo? Cambio la pregunta. ¿Sabe quién determina cuánto es el poco de tiempo? El poco de tiempo en Dios puede ser un día, puede ser 10 años. El poco de tiempo puede durar toda la vida. Para Dios, si usted lo mira desde un plano de eternidad, Dios es eterno. Usted sabe que Dios es eterno, entiende que Dios es eterno, ¿no? O sea, Dios existe de tal manera que no tiene principio. No lo podemos entender. Usted quédese con esto como yo se lo digo, no se puede entender, pero Dios nunca empezó. ¿Está? Dios existe siempre. ¿Y cuándo termina? Nunca. Ahí están otra vez las palabras. Dios es siempre, eterno. Entonces, para Dios, que uno diga 10 años, ¿qué es 10 años? Nada. Entonces el poco del tiempo puede ser un día, puede ser 10 años. ¿Quién determina cuánto es el poco de tiempo? Mi actitud delante del problema, la manera que lo encaro, la manera que lo enfrento. Si creo a Dios o le creo al problema. Si me levanto para bendecir a Dios o me quejo de lo que Dios hace. Si confío en lo que Dios va a hacer o pienso que Dios no va a hacer nada. Mi actitud es lo que determina cuánto dura ese poco de tiempo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, no está bien. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Y por qué, Señor? Mi hijo mayor, hoy tiene 30 años, cuando era chico, todo el tiempo tenía la frase pegada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amás sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis y se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué entonces es que debemos ser afligidos en diversas pruebas? ¿Para qué debemos pasar por esas situaciones que a nuestro entender no comprendemos o nos afligen? Para que se afirme, se fortalezca nuestra fe, para ser hallados en alabanza delante de Dios, para que Jesucristo, como hizo con el centurión, delante de Dios diga, cuán grande es tu fe. La tuya. Que Jesús te diga delante de Dios, cuán grande es tu fe. Que a pesar de que te estaba temblando todo y se te movía el piso, te mantuviste firme, no abandonaste ni saliste corriendo. ¡Cuán grande es tu fe! Y cuando Dios diga cuán grande es tu fe, entonces queda sellado, afirmada la salvación de tu alma. No le creas al mentiroso, no te dejes llevar por los miedos, no des lugar a las acusaciones, cree solamente en aquel que tiene la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús en este día, yo creo en lo que vas a hacer, creo en lo que estás haciendo, creo en que nos sostenés, yo creo, Señor, que nos levantás, creo en tu palabra, creo en cada una de tus promesas y que lo que prometiste sobre la iglesia, eso vas a hacer, Señor, en este tiempo. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.